Ya, entonces vamos a hablar sobre lo que es el estreñimiento y la patología no rectal. Vamos a hacer este artículo, vamos a ver si lo ponemos un poquito más grande. Ya, entonces vamos a hablar con respecto a saber que el tubo digestivo tiene una función de digestión, absorción y asimilación de los alimentos ingeridos, pero ¿qué ocurre después de esto, no? Hay que procurar eliminar las sustancias de desecho y productos no asimilables por el intestino. Los productos de desecho son eliminados por el recto y constituyen las heces. El colon es encargado de absorber la mayor parte de líquidos y electrolitos y que las heces tengan consistencia normal. Estamos hablando que las heces tengan cierto grado de solidez. El contenido del intestino llega al colon en forma líquida, pero sin embargo es eliminado en forma sólida en la configuración de las heces. Saber que el colon tiene una gran función de absorción, absorbe prácticamente el 90% del kilo. Normalmente llega al ciego entre 1,5 litros y 2 litros al día de contenido, y esto al final queda reducido a una cantidad que varía entre 100 y 200 gramos, ¿no? Y saber que de estos 200 gramos de contenido fecal, entre el 65 y el 90% del contenido es agua. Y el porcentaje restante está dado por detritus bacterianos, células descamativas del intestino, grasa en un porcentaje algo un poco menor, ¿no? Carbohidratos no absorbibles, proteínas y catabolitos de la bilis y otros, ¿no? Y eso es un poco lo que llega a dar el color de la deposición. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, los catabolitos de la bilirrubina y de la bilis, como la estercobilina, pueden dar un color especial a las heces, y eso nos ayuda para el diagnóstico de algunas enfermedades, ¿no? Entonces, vemos toda la parte del colon. Saber que el colon es una zona en la cual el tránsito es un tránsito lento, ¿no? Hay zonas en las cuales el tránsito es sumamente rápido, como puede ser el pasaje del contenido del alimento de la boca hacia el estómago por el esófago. El intestino delgado también tiene un pasaje bastante rápido porque pese a ser mucho más extenso que el colon, el contenido pasa entre 1 y 6 horas a través del intestino delgado. Pero el colon puede tener una demora del pasaje normal entre 24 a 72 horas. El colon tiene una serie de movimientos que son bastante característicos y que le dan una estructura adecuada para su función, que es la de absorber los líquidos. Y estos movimientos son los movimientos tónicos, en los cuales se controla por los esfínteres, el esfínter de la válvula ileocecal, como también se controla por el esfínter del canal anal. Entonces, los movimientos esfinterianos y también los movimientos del propio intestino, que son movimientos fásicos, es decir, que van en fases que son propulsivos y también segmentarios. Así nosotros estamos viendo cómo el colon tiene movimientos en los cuales cada unidad anatómica del colon o austra puede tener movimientos internos de tal forma que el contenido del kilo, el contenido del colon va de la parte interna hacia la parte externa y lo de la parte externa hacia la parte interna. Esos son los movimientos segmentarios intraustrales. Asimismo, hay movimientos en la propia austra, hay movimientos entre una austra y otra, hay movimientos entre varias austras, y luego puede haber un movimiento en bloque
que puede hacer de que todo el colon izquierdo especialmente puede ser evacuado en un solo momento, ¿no? Y esto es importante para saber el momento en el cual hay la evacuación, ¿no? Porque para que exista la evacuación tiene que haber esta serie de movimientos poliaustrales y en bloque que estimulan el reflejo defecatorio. Saber que todos estos movimientos tienen una especie de control que es el ángulo recto sigmoideo. Y entonces puede haberse toda esta serie de movimientos que hemos visto, pero cuando llegan a la zona del ángulo recto sigmoideo, aquí hay una especie de control. Este ángulo recto sigmoideo es el verdadero esfínter de control del contenido de la defecación. Y si es que hay algún problema en esta zona, va a haber una dificultad que se va a manifestar como disquesia o obstipación. Es el deseo de hacer la deposición, pero que sin embargo no se puede llevar en forma completa, ¿no? Y esto puede ser por un defecto en el estímulo neurocerebral del deseo de defecar, puede ser un problema también de tipo de control, ¿no? Y también puede ser por alteración del estímulo neuroespinal sensidomotor del esfínter externo y la contracción abdominal, o alteración del estímulo del médulo espinal lateral, ¿no? En esta zona, como digo, puede haber un efecto voluntario y entonces este problema de disquesia puede tener una exageración del control de la defecación, puede ser también un efecto por problemas a nivel de la médula espinal que puede producir una alteración de estas terminaciones nerviosas, ¿no? Y el paciente puede tener este tipo de problema que se denomina disquesia u obstipación. Sabemos que el estreñimiento puede tener varios tipos. Uno que es el más común, en el cual el paciente está estreñido, pero el tránsito del colon es normal. Tiene sus movimientos que hemos visto fásicos y esfinterianos que están conservados, pero sin embargo el paciente está estreñido. Puede ser que el tránsito colónico esté lento, esté retardado, o puede ser que el paciente tenga lo que llamamos la disquesia, la dificultad en la evacuación rectal. Entonces, el estreñimiento, que es un problema aparentemente sumamente común y sencillo, es un problema bastante complejo, ¿no? En el cual el colon tiene un factor de importancia, ¿no? El estreñimiento puede ser por muchas causas, pero el colon tiene un efecto también importante en producir estas alteraciones en el tránsito del intestino. Saber que la definición de estreñimiento es una de las cosas más complicadas, ¿no? Y entonces hay estudios que definen el estreñimiento, pero Camilleri, que es un gastroenterólogo que trabaja en la clínica Mayo y que es uno de los principales estudiosos de la enfermedad funcional intestinal, solamente lo define como una defecación insatisfactoria. Entonces, el paciente hace sus deposiciones y no queda conforme con la forma que lo está haciendo. Entonces, esto quiere decir que es poco frecuente, es difícil o puede tener una mezcla, ¿no? Claro que existe definiciones más completas y en Roma 4, que es el grupo de expertos de enfermedades funcionales, dijeron, ¿a quiénes vamos a decirles que son estreñidos? Básicamente al paciente que tiene por lo menos 6 meses que presenta estreñimiento, 6 meses que presenta estreñimiento y que estas molestias están continuas en los últimos 3 meses y que tienen ciertas características.
Para que uno lo considere estreñido, debe tener 2 o más de las siguientes características. Uno, que tenga esfuerzo al defecar al menos una de cada 4 veces que va al baño. Entonces, se va al baño, se sienta y tiene que hacer esfuerzo para poder hacer su deposición. Entonces, si una de cada 4 veces, entonces uno ya podría poner un punto para decir que puedo tener estreñimiento. Son heces duras o pequeñas al menos una de 4 veces. Entonces sale y son heces así como lo que llaman coprolitos, ¿no? Que parecen unas piedritas duras, ¿no? Y uno les dice, hace usted como el cuy, como el conejo, así en cápsulas. Y entonces ese es otro factor para tener en consideración. Hay la sensación de evacuación incompleta en al menos uno de 4 veces. Entonces acá hay otro punto en el cual uno puede incluir la definición. Entonces acá lo que estamos viendo es que la persona puede ir al baño diariamente, pero si tiene alguna de estas características, uno puede considerar al paciente como estreñido. Hay la sensación de que la deposición no pasa, como está bloqueada, al menos también un 25% o una de cada 4 veces que uno hace la deposición. Entonces, si uno va sumando, es bastante común o es que uno se pueda incluir en el estreñido porque una de cada 4 veces y que tenga 2 de estas cosas, entonces una gran proporción de la población de repente puede encontrarse en eso si es que lo tiene por lo menos 6 meses, ¿no? Porque a veces uno de repente, por el tipo de alimentación, eso le ocurre por una semana que uno está tomando una dieta sin líquidos, pero si es que esto ocurre 6 meses y con 3 meses de continuidad, ahí entra la definición. La persona tiene que ayudarse con la mano para la deposición, también eso suena un poco así incómodo, ¿no? Pero también es un punto a determinar. Y la frecuencia menos de 3 deposiciones a la semana es uno de los factores. Entonces, con que uno tenga 2 de estos o más, ya uno puede considerarse como estreñido. Y obviamente esto tiene que estar en ausencia de posiciones sueltas o en la ausencia de consumo laxante, porque si la persona, ¿no? Tiene alguna de estas molestias, pero está haciendo deposiciones sueltas, entonces uno dice, acá hay algo que no es, que no se engloba claramente, ¿no? O también el paciente de repente toma laxantes todo el tiempo, entonces uno lo primero que tiene que decir, por favor, y usted no está tomando laxantes, porque si no la definición se altera, ¿no? Y obviamente el paciente no tiene síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es que el paciente, aparte del estreñimiento, tiene dolor, ¿no? Básicamente dolor abdominal. Saber que estos estreñimientos de origen primario, a veces es una mezcla, ¿no? Puede ser que haya tránsito lento, puede ser que haya esta disquesia o que el paciente tiene el deseo de defecar, pero no puede defecarlo adecuadamente, o puede tener estreñimiento con intestino irritable. Entonces se juntan a veces varios factores para que el paciente tenga un estreñimiento con varios aspectos, ¿no? Y lo que hemos visto entonces es que estos estudios es importante evaluarlos y que a veces es necesario hacer estudios especiales. La gran mayoría de los pacientes se va a notar que solamente con la dieta, con algunos factores nutricionales, uno puede ser el factor para el estreñimiento, pero en algunos tenemos que estudiar qué es lo que está pasando. El tránsito está alterado, la unión recto-sigmoidea está alterada, el intestino tiene estímulos nerviosos que hacen que no funcione en forma adecuada, ¿no? Acá uno de los estudios básicos que hay en el paciente con estreñimiento crónico es darle cápsulas radiopacas y ver qué ocurre, ¿no? Entonces se le da
al paciente estas cápsulas radiopacas y 5 días después de que las ha tomado, solamente le toman una placa simple de abdomen, ¿no? Una placa simple de abdomen. Y si es que encontramos esas cápsulas distribuidas en todo el intestino, en todo el colon, perdón, en todo el colon, entonces esto nos indica que la motilidad del colon está alterada. Se mueve, pero aparentemente no tiene un traslado continuo adecuado, ¿no? Lo más común que nosotros vamos a encontrar es que el paciente, la motilidad es normal. Es lo más común de los pacientes estreñidos. Entonces, tomaron las cápsulas y todas las pasó. Entonces, el paciente es estreñido, pero el colon funciona adecuadamente. Y generalmente el paciente que llega hasta el final, pero al final se quedan como atascadas. El paciente que tiene disinergia. Y esto es importante porque así nos ayuda a determinar por qué el paciente está estreñido. Estos hablamos de estreñimiento primario, es decir, el paciente que la causa del estreñimiento no tiene un fondo orgánico notorio, ¿no? Un aspecto importante, y ustedes verán esto de la escala de Bristol, que se ha hecho muy famoso, ¿no? Es que cuando uno al paciente le pregunta si está estreñido y cómo son sus deposiciones, a veces como que no sabe explicar bien. Y entonces les ponen esta escala para que el paciente lo pueda explicar. Y cuando el paciente tiene estas heces así muy fraccionadas o como que están pegadas, entonces básicamente es lo característico del paciente que tiene heces secas, duras y que ocurren con estreñimiento, ¿no? Ahí vemos que esto es lo típico del paciente. Entonces, cuando el paciente indica que sus heces son de este tipo, eso engloba en las características del paciente estreñido. Lo normal es básicamente el tipo 3 y 4 y en el paciente con diarrea 5, 6 y 7 son lo que uno puede encontrar. Saber que el estreñimiento puede tener causas funcionales y orgánicas. Dentro de las causas funcionales, lo más común es que la persona está acostumbrada a tomar poco líquido, ¿no? De repente, aquellas personas que tienen que estar durante todo el día fuera de casa y tienen dificultades para estar utilizando los servicios higiénicos, dicen, no, mejor yo trato de tomar poco líquido. Hay personas que se han acostumbrado a no comer verduras, no comen frutas, y toman muy pocos jugos, también eso puede favorecer que las heces se tengan la característica de ser estreñidas. La persona que está mucho tiempo sentado sin hacer nada, también el movimiento de las personas ayuda al movimiento del intestino. La actitud sedentaria puede favorecer el estreñimiento. Es un problema de funcionamiento, no es un problema orgánico. El intestino irritable también es una exageración del movimiento del intestino, especialmente del colon, que hace que la motilidad y la absorción de las heces se altere, y hay causas también primarias, pero no, que no tienen un fondo orgánico, ¿no? Y después ya tenemos las causas orgánicas, dentro de las cuales hay como 5 grandes tipos: problemas anorrectales, problemas del propio colon, problemas neurológicos, problemas endocrinológicos, y como siempre los medicamentos también pueden ser un factor para llevar al estreñimiento. Dentro de los problemas anorrectales hay una gran cantidad. Entonces, uno al estreñido le tiene que preguntar, ¿y usted sufre de hemorroides? De repente tiene una heridita en el ano, una fisura anal, de repente se le formó un chupo, un absceso, de repente cuando hace su deposición como que el recto se sale, ¿no? Y tiene un prolapso. Entonces, siempre patologías anorrectales van a ser un fondo importante para el que el paciente sea estreñido. Problemas del colon, bueno, obviamente las personas se ponen nerviosas cuando de repente se ponen estreñidos porque dicen, uy, de repente tengo un cáncer, ¿no? O el paciente fue operado
y la operación puede haber producido una estenosis, ya sea por la cicatriz operatoria o por una estenosis propia del tipo de operación en la cual, por ejemplo, le hicieron una enterostomía y esto quedó muy cerrado la luz del intestino, ¿no? La presencia de hernias, los vólvulos que son como que el colon, especialmente en la zona del sigmoides, se hace como un nudo, o la presencia de enfermedad diverticular, ¿no? Son algunos de los aspectos importantes a tener en consideración entre las causas del colon para el estreñimiento. Existe también causas neurológicas como enfermedades periféricas como el megacoma gangliónico, la enfermedad de Hirschsprung, la enfermedad de Chagas, que felizmente no es tan frecuente, ganglioneuromatosis, neuropatías autonómicas, que se ven bastante en pacientes que también tienen problemas endocrinológicos, y problemas centrales como puede haber sido un traumatismo de la médula, un traumatismo del cráneo o enfermedad del sistema nervioso central como un accidente cerebrovascular o enfermedad de Parkinson o otro tipo de patologías del sistema nervioso que hace que el estímulo para el funcionamiento del colon no sea adecuado. Y siempre ver si el paciente puede tener diabetes, hipotiroidismo, problemas de porfiria, feocromocitoma, uremia, amiloidosis, trastornos de los hidroelectrolitos como la hipocalemia, hipercalcemia, o en la gestación, que también produce alteraciones metabólicas y en las cuales es mucho más frecuente que existe estreñimiento. Entonces, descartar causas orgánicas y causas funcionales. Saber que esto es muy común y se considera que una encuesta hecha por Gallup hace ya una cantidad de años, los 18% de los varones se consideran, se autodefinen como estreñidos y el 20, casi 21% de las mujeres se consideran como estreñidas. Y si lo consideramos por encima de los 65 años, ahí los niveles aumentan al 30% de varones y 42% de mujeres. Es decir, que 4 de cada 10 mujeres por encima de 65 años son, entre comillas, normalmente estreñidos. Ahora, una cosa importante es qué cosa es lo que motiva al paciente estreñido a hacer la consulta, ¿no? Y entonces aquí lo que tenemos nosotros es saber que lo más importante es la dificultad para el inicio de la defecación, la sensación de defecación incompleta, el esfuerzo al defecar, la disminución de la frecuencia defecatoria, el pasaje de heces duras y pequeñas, el dolor anorrectal, la rectorragia. Entonces, ahí lo que generalmente cuando nosotros como médicos tratamos el estreñimiento, nosotros tratamos de ver que el paciente vaya al baño todos los días, pero el paciente puede ir al baño todos los días, pero lo que quiere es que vaya al baño y no tengan dificultad para iniciar la defecación, ni la sensación de defecación incompleta, ni tenga que hacer el esfuerzo, ¿no? Entonces, muchos de los motivos que lo llevan a la consulta no van de acuerdo con el tratamiento que uno les da. Saber que de todos estos pacientes que vemos, 20% de la población, en los pacientes de mayor edad, 40%, si a todos les vamos a hacer colonoscopía, proctosigmoidoscopía, radiografía de colon y todos los estudios, los hospitales estarían abarrotados de pacientes, ¿no? Entonces lo que tenemos que nosotros hacer es tratar de identificar aquellos pacientes en los cuales es necesario hacer los exámenes. Entonces, aquel paciente que está perdiendo peso, aquel paciente que es mayor de 50 años, aquellos que tienen antecedentes familiares de cáncer o enfermedades del intestino, irritables, inflamatorios, el paciente que presenta sangrado rectal, todos ellos es importante hacer estudios adicionales. Aquella paciente que de repente vemos que su hemoglobina ha bajado o que tiene exámenes del examen físico que está alterado con una cicatriz operatoria, etcétera, el abdomen está muy distendido, hinchado,
Eso, de todas maneras, tenemos que hacer estudios. La presencia de sangrado, estenosis rectal, FOBT, sangre oculta, fecal occult blood test, ¿no? Es el examen de heces oculto positivo, eso requiere estudios adicionales y también exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante para ver en quiénes se hacen los estudios y en quiénes podemos todavía diferir estos estudios de repente para un segundo momento si fuera necesario. Saber que existe una gran cantidad de estudios para poder conocer mejor las causas. A veces los pacientes, como digo, se hacen sin necesidad de estos estudios, pero los estudios van desde la anoscopía, sigmoidoscopía, estudios varitados del colon, la colonoscopía, estudios más complejos como son la manometría no rectal, estos marcadores radiopacos que habíamos visto, y la defecografía en la cual le ponemos al paciente como un enema y hacemos que el paciente haga lo mismo, el efecto normal de hacer su deposición y vemos si hay alguna alteración en el mecanismo de descenso del intestino final y vemos alguna alteración en estas defecografías. Luego de hacer este estudio de lo que es el paciente con estreñimiento, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que habíamos ya conversado en la clase inaugural, ¿no? Cuando nosotros examinamos el examen del abdomen, es un examen incompleto si es que uno no evalúa la región del ano y del recto. Y entonces aquí lo que tenemos que evaluar es la región alrededor del ano, el mismo canal anal, la ampolla rectal, ¿no? Y dentro del estudio, indudablemente, podemos hacer lectoscopía, que la lectoscopía va a ser en la región, ver la parte del ano y la región perianal, pero a partir de ello ya tenemos que hacer lo que es el tacto rectal, ¿no? Y dentro del tacto rectal vamos a poder determinar en el varón, también vamos a poder evaluar la próstata y en la mujer el útero y los anexos. Y nunca debemos dejar de observar las características que tienen las deposiciones. Saber que el canal anal, ¿no?, tiene como características que la región de la región perianal, acá tenemos donde dice línea dentada, línea dented line, esta zona por encima tiene inervación simpática o parasimpática, es inervación visceral, ¿no? Visceral. Entonces, uno de repente puede tener un cáncer en esta zona o puede tener un absceso y sin embargo no hay dolor, pero por debajo de la línea dentada hay inervación autonómica o somática y aquí si es que hay alguna herida o hay algún absceso, va a haber la presencia de dolor. Y eso es un punto importante porque cuando el paciente refiere que tiene sangrado y dolor, uno puede pensar, lo más probable es que exista una lesión por debajo de la línea dentada, ¿no? Ese es un aspecto importante y acá vemos cómo hay el esfínter anal, la región de músculo que tiene el componente del esfínter, uno que es involuntario y el otro que es voluntario. Gracias a ese esfuerzo de la voluntad, uno puede controlar la salida del contenido de las heces y puede uno diferir de repente la defecación a otro momento, ¿no? Y eso a veces es lo que también determina que puede haber un grupo de personas estreñidas por exagerar diferir demasiado la defecación. En los exámenes que habíamos visto que básicamente la posición número 4, la posición de Sims, es la posición ideal o mejor para hacer el examen anorrectal porque ahí vamos a poder ver y vamos a poder examinar en forma adecuada. La región anal y perianal tenemos que ver características de color, de lesiones, pilosidades, y eso va a ser importante para hacer un diagnóstico ectoscópico.
Estas son las pruebas habituales, ya un poquito más para el paciente hospitalizado. En la rutina no se hacen los exámenes con todos estos equipos. Saber calectoscopía podemos notar aquí de estas tres imágenes, la imagen del lado izquierdo es pliegues cutáneos, skin tags son repliegues cutáneos y estas repliegues cutáneos no son propiamente hemorroides, sino son zona en la cual hubo un hemorroide y esto después el hemorroide se fue a la profundidad y quedó el repliegue cutáneo en dicha zona. Y luego tenemos dentro de los hemorroides, el hemorroide que está por debajo de la línea dentada es el hemorroide externo que vemos en la parte más opuesta al repliegue cutáneo, que es en la parte externa, y el que viene en la parte interna, que lo vemos acá en el medio, es el hemorroide que viene de la profundidad y aparece en la parte externa. Fisura anal es una herida en la región anal, y esto es lo que habíamos dicho, sangrado con dolor, porque está prácticamente externo. Acá tenemos un repliegue cutáneo un poquito gordo con una fisura anal. Tenemos fístulas anales, por aquí de repente sale la pus, ¿no? Y esto es bastante común, bueno, no tan común, pero se encuentra con ciertas características. Y casi siempre son porque las glándulas que mantienen la humedad del canal anal se obstruyen y se puede formar un absceso y ahí drena y se forma esta fístula anal. Un cáncer en el canal anal también es algo que uno puede ver. Hay una serie de lesiones dermatológicas como hongos, psoriasis, leucoplaquias, ¿no? En las cuales hay que tener esto, observar en esta zona. Por eso es que el examen de la región anorrectal es útil no solamente para ver patología anal, sino de repente investigar otro tipo de lesiones más allá. Esto es cuando una parte del recto se sale y en los niños es bastante común, especialmente en zonas de la selva donde hay multiparasitosis. Esto inflama la ampolla rectal y esta favorece que se prolapse el recto, ¿no? Saber que las enfermedades venéreas son también una causa de consulta importante y el examen del recto nos va a ayudar a hacer un diagnóstico de diferentes patologías venéreas del canal anal. Entonces, y para eso obviamente tenemos que tener una buena visión de la región del ano. Si el paciente está en una posición de litotomía, como una posición ginecológica, no vamos a poder ver adecuadamente este tipo de lesiones. El tacto rectal nos ayuda a ver a través de el examen digital lo que vamos a poder nosotros hacer palpar es el tono del esfínter, para ver si es un esfínter hipotónico, laxo, que permite fácilmente que pase el dedo, o puede ser un esfínter hipertónico en pacientes que tienen a veces algún proceso inflamatorio. Y eso, aparte del tono, vamos a ver obviamente la sensibilidad, vamos a evaluar si es que hay sangre y vamos a encontrar tumoraciones. Y en el paciente varón, como hemos dicho, la próstata se puede llegar a evaluar, y si es que la próstata es dura y aumentada de tamaño, uno puede sospechar que exista un cáncer de próstata. Saber que el estudio de las heces va a ser un estudio importante, porque las heces nos pueden dar características en el paciente que con diarrea, con moco, con sangre, las heces que tienen contenido melena, como es la del centro, que es negra, o heces que flotan en la esteatorrea, o heces blancas en las cuales la coloración de los pigmentos biliares no han llegado, que indica un cuadro obstructivo, ¿no? Y como habíamos visto, como jalea de mermelada de grosella, que puede ser en pacientes que tienen una intussusección, ¿no? Básicamente, creo que esto es un poco la característica del examen físico en forma general. Saber que un problema a veces sumamente olvidado es la incontinencia fecal en el adulto,
que a veces se confunde como que el paciente sufre de diarrea, se le escapa la deposición, entonces dice, no, está con diarrea, pero no, es definida la incontinencia fecal como una salida recurrente, no controlada de materias fecales del ano durante un mes por lo menos. Puede haber una incontinencia parcial en la cual de repente puede contener las heces, pero a veces se le escapan los flatos y puede manchar las heces con ropa las heces en la ropa interior, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante a tener en consideración y afecta entre 2 al 20% de las personas y en el 50% aquellos residentes de hospicios, es decir, personas generalmente de la tercera edad, 1 de cada 2 pueden tener este problema de incontinencia. Riesgo es especialmente en multíparas, en personas que tienen problemas de retardo y en los ancianos, ¿no? Entonces, saber que la continencia tiene que ver con que esté funcionando bien el esfínter anal, que el piso pélvico no esté alterado, por eso que es muy común en cirugías, ya sea urológicas o ginecológicas, saber que el volumen y consistencia de las heces de repente que uno puede tener continencia, pero ha aumentado mucho volumen o las consistencias se han hecho demasiado líquidas que puede vencer el reflejo de la continencia. La acomodación rectal alterada, funciones neurológicas, ¿no? Y bueno, hay la pseudoincontinencia en la cual es debida a que exista una alteración anatómica, ¿no? Prolapso hemorroidal, evacuación incompleta, higiene inadecuada, procesos de enfermedades de transmisión sexual que alteran y producen una inflamación, enfermedad inflamatoria intestinal o una neoplasia. Y hay que diferenciar lo que es la urgencia fecal, en la cual el paciente puede ganarle porque de repente está en un cuadro de inflamación del intestino, de la incontinencia propiamente, ¿no? O puede ser aquella que hay una incontinencia por un sobreflujo, ¿no? Es decir, que el volumen está muy aumentado, ¿no? Esos aspectos importantes. Acá vemos cómo el daño del piso pélvico, el daño del nervio pudendo, ¿no? El daño del esfínter o el prolapso del recto son importantes para que el paciente pueda tener este tipo de incontinencia, ¿no? Y eso se ve mucho en cirugías o durante el parto también puede haber esto, ¿no? Y entonces saber que el trauma obstétrico, esto es importante y puede haber una lesión en el esfínter anal, saber que pueden haber lesiones obstétricas ocultas en 25 a 35% de los partos por vía vaginal. También si es que se hizo una extracción por forceps o se hizo una episiotomía de repente extensa o el primer bebé que uno tiene, ¿no? Entonces ahí puede tener mayor riesgo para que ocurra este tipo de trauma. La denervación del piso pélvico por compresión o tracción del nervio pudendo puede ser un factor también de este tipo traumático obstétrico. Obviamente la parte iatrogénica, no hay que olvidarla, ¿no? Entonces, cuando uno hace una esfinterotomía lateral, una fistulotomía, no sé si es que a mi grupo de práctico en alguna oportunidad decimos que cuando el paciente tiene una fístula, una de las cosas más importantes es saber si es que esa fístula si es que está conectada con la luz intestinal, porque si uno abre esa fístula y está conectada con la luz intestinal, al abrir esta fístula uno puede dañar el esfínter y entonces se va a producir incontinencia. Después de una hemorroidectomía o pacientes en los cuales de repente están con radiación por un cáncer de cuello uterino o alguna patología oncológica en la zona, puede producir en forma iatrogénica esta incontinencia. Malformaciones congénitas como espina bífida,
ano imperforado que después se opera, mielomeningocele, y relacionado a la disfunción del piso pélvico es algo que puede ocurrir, ¿no? Entonces son las causas en las cuales uno tiene que pensar. Indudablemente en el diagnóstico uno le va a preguntar si ha tenido algún tipo de trauma obstétrico o algún tipo de intervención quirúrgica. Hay que cuantificar el grado de incontinencia y para ello uno puede hacer el estudio del el test de score de Cleveland, en el cual uno le dice al paciente si tiene incontinencia, sólidos, líquidos, gases, requiere uso de pañal o está produciendo impacto en la forma cotidiana de vivir, porque la persona de repente tiene una incontinencia muy pequeña a los sólidos, regular a los líquidos, le incomoda mucho porque cuando elimina gases está incontinente. Hay que hacer una sumatoria y vemos que el paciente puede tener niveles variados de incontinencia. Y si la persona, aunque no tenga mucho nivel de incontinencia a sólidos líquidos, pero sin embargo, esta incomodidad hace que la persona impacte en su vida y no salga para nada de la casa porque tiene ese temor, entonces ese score de Cleveland puede ser significativo, ¿no? Saber que el diagnóstico obviamente va a ser el examen físico, tenemos que examinar la región perianal, evaluar al paciente si es que tiene prolapso, hacer lo que el paciente haga esfuerzo para ver si es que exista una movilización o un prolapso de la mucosa anal, ¿no? Y existe estudios diagnósticos como el ultrasonido endoanal, que es la piedra angular del diagnóstico, en la cual uno de los aspectos, saber que el esfínter interno es hipoecoico y el esfínter externo es hiperecoico, y puede haber una cicatriz o escara, y entonces uno tiene que medir el grosor del cuerpo perianal y menos de 10 milímetros de este grosor, entonces eso es anormal y eso va a generar muchas veces que el paciente sea incontinente. Entonces acá vemos en el paciente, en el lado, en la A, como el esfínter interno y el esfínter externo tiene un grosor adecuado, y en el lado B, como se nota aquí, que esta circunferencia en la parte superior se ha perdido. Acá tiene menos de 10 milímetros. Aquí, aunque en el lado externo, en la parte inferior, esté adecuado, esto no va a tener un nivel de continencia adecuado y el paciente va a tener incontinencia. Y hay que corregir eso, ¿no? Hay estudios más completos, como puede ser la manometría anorrectal, y entonces acá vemos zonas calientes o frías. Si el paciente hace una adecuada continencia, esta zona como caliente es que está haciendo buena presión. Y aquí, esta zona fría significa que pese a que está contrayendo, no tiene una adecuada fuerza y el paciente va a escapar el contenido de la ampolla rectal, ¿no? Y bueno, hay una serie de estudios adicionales para ver si el impulso del nervio pudendo está funcionando bien o no, ¿no? Y como hemos visto, la electromiografía, defecografía y colonoscopía pueden ser factores adicionales, ¿no? Esto es muy importante, estos estudios, porque la evaluación de la incontinencia es algo que está completamente olvidado, y a veces la solución es de repente tomar algún tipo de medicamento para que las heces no sean sea un poquito más de consistencia, o poner pañal, que no es ninguna solución. Listo, eso sería básicamente, ¿no?, la clase del día de hoy. Vamos a salir de aquí, vamos a ver si están o ya se han ido. Acá estamos todos, entonces. Es una clase que me parece que es bastante sencilla, pero que tiene aspectos muy importantes porque
son cosas sumamente comunes, ¿no? A veces ahora tenemos tantos enfermedades tan importantes y aparecen nuevas, pero esto es lo de todos los días. El paciente estreñido, el paciente que tiene enfermedades anorrectales y el paciente que puede tener incontinencia, que son dentro de los 20 o 30 diagnósticos más comunes en la consulta de todos los días. Listo, nada más que eso. ¿Alguna pregunta? Listo, está todo claro. Entonces, creo que ya terminamos la clase y hasta la próxima oportunidad. No sé cuándo será, creo que la próxima semana me toca nuevamente otras 2 clases más. Ya. Muy bien, hasta luego. No hay preguntas, ¿no? Hasta luego, doctor, gracias. Ya, de nada. Hasta luego, doctor, gracias. De nada.